a ver es Friedrich Nietzsche. Es un autor alemán que escribió en la última parte del siglo XIX. Fue educado en un ambiente religioso protestante, estudió música, teología y filología. Filología quiere decir el estudio de las palabras en relación a la cultura, tiene que ver en gran medida con cierto estudio histórico de la lengua. Fue profesor de la Universidad de Basilea y vivió bastante enfermo toda su vida. Tenía dolores de niño y bueno, se vuelve loco en los últimos años de su vida. Probablemente tenía sífilis, por lo menos gran parte de su vida. Fue etiquetado junto a Marx y Freud como un maestro de la sospecha, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común, siendo tres autores muy distintos? La idea de que tenemos como una conciencia falsa, ¿sí? Atrás de la conciencia para Marx están los intereses sociales, la lucha de ideas, ¿sí? Entonces no es una razón pura que solo se impone por la propia razón, ¿sí? Sino que la lucha de clases está atrás de la conciencia. Para Freud, el inconsciente está atrás de la conciencia. Los deseos ocultos están atrás de la conciencia. Y para Nietzsche tenemos una falsa conciencia dada por la historia de la filosofía y la religión occidental y verdaderas motivaciones que tienen que ver con la voluntad de poder, con el resentimiento, y que de alguna forma no tenemos, o sea, para los tres, nuestra conciencia es sospechosa. Es un autor que critica la tradición desde Sócrates a la Ilustración, ¿sí? Desde Sócrates comienza esta falsa conciencia cuando se valora más al más allá y al alma que la realidad constante e existente. Esta historia va desde los antiguos griegos a la Ilustración, a Kant. Pretende interpretar la vida dándole un valor que la tradición platónico-cristiana le han negado. Su propuesta es vitalista y ateo. Para Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿sí? Nuestra verdadera esencia está en el alma. La verdadera realidad está en el más allá. Él dice, la única verdadera realidad es esta donde estamos nosotros. No hay ni alma ni más allá. Bueno, acá tenemos una lista de sus obras. No la voy a enumerar. Pueden mirarlo. Dejo un segundito para que tengan tiempo para mirar estas obras. Si quieren, lo pueden investigar por internet de qué trata cada una. Influencias posteriores. Bueno, es un autor que va a tener múltiples interpretaciones posteriormente. Sus ideas fueron escritas en gran medida de manera metafórica, de manera novelada, y se ha prestado a las interpretaciones más diversas, ¿sí? Hay anarquistas que dicen ser nietzscheanos, los nazis. Adolfo Hitler era un presunto admirador de Nietzsche. Hay que decir que bueno, esto tuvo bastante que ver Heidegger, que sí tuvo más vínculos indudables con el nazismo, si bien también sus conflictos con el nazismo tuvo Heidegger. Pero bueno, nunca se despegó del nazismo y fue que de alguna forma descubrió y popularizó a Nietzsche. El existencialismo se reivindica en gran medida como heredero de Nietzsche. Los jóvenes que decían pidamos lo imposible en mayo del 68 se proclamaban discípulos de Nietzsche. Freud podría ser un heredero secreto de Nietzsche, si bien Freud nunca lo aceptó. Evidentemente Freud convivía con la Alemania nazi, donde se quemaban sus libros. Hubiera sido medio extraño que reconociera inspirarse en él.
E incluso a pesar de el evidente ateísmo de Nietzsche, algunos cristianos dicen inspirarse en alguna cosa en el vitalismo de Nietzsche. Nietzsche realiza toda una crítica de la metafísica occidental. Dice que hubo una inversión de los valores, ¿sí?, que comienza con Platón y que de alguna forma el cristianismo fue un platonismo popularizado, ¿sí? El mundo menos valioso es para Platón el mundo sensible, para el cristianismo el terrenal. El verdadero mundo es el mundo inteligible, para Platón el más allá, el cielo, aquel lugar donde habita Dios, para la religión cristiana. En ambos está esta decisión o dualismo llevado al desprecio de la vida en este mundo, considerándolo un mundo aparente o de paso, a la valoración del otro mundo como la auténtica realidad, lo verdaderamente importante al final. Este dualismo metafísico, decisión, es falso. La invención de un mundo distinto a este en el que vivimos es una gran mentira, ¿sí? Solo existe esta vida y hay que recuperar su sentido, el sentido de la tierra, volver a apreciarla. No podemos buscar, para Nietzsche, el sentido de la vida en cómo será el más allá, que aparte no existe para Nietzsche, y por lo tanto, si buscamos que el sentido de nuestra vida está fuera de la vida real en la cual vivimos, evidentemente estamos perdiendo nuestra vida. En la cultura pagana griega se valoraba el goce de la vida y se creía en múltiples dioses. Esto acabó cuando se impuso la conciencia socrática o platónica, ¿no? Tengamos en claro que Sócrates es en gran medida un personaje de Platón. Con Sócrates y Platón se dio la trasvaloración, cambio de valores que el cristianismo reafirmó y prolongó. Se despreciaron los valores vitales, los valores de la vida real en la que vivimos, y se los fueron reemplazados por vivir esta vida de paso para la verdadera vida que está en el más allá. La metafísica tradicional occidental conduce al nihilismo. El nihilismo es una vida sin sentido. Proyecta al hombre hacia una vida en el más allá, y esta no existe. Por lo tanto, proyecta la vida del hombre hacia la nada. Al ser consciente de esto, el ser humano siente que su vida ha perdido todo el sentido, ¿sí? Esto es el nihilismo. Es la conciencia del humano que, al no existir el más allá y todo el sentido de la vida humana, estar planteado como que nuestra vida es un sendero hacia la vida eterna, evidentemente nuestra vida deja de tener sentido si el sentido es la vida futura que no va a existir. Es posible para este autor superar el nihilismo. Es posible si se niega la metafísica anterior, platónica y cristiana, y se elabora una filosofía nueva que afirme la vida como la única realidad y se la valore de forma positiva. Por lo tanto, lo que debe ser valorado de forma positiva es nuestra verdadera vida, nuestra verdadera realidad que está en este mundo. ¿Qué es lo que existe para el vitalismo de Nietzsche? Este mundo sensible y la vida que contiene. Esta es la única realidad. ¿Cómo es esta realidad? No es algo estático, ni fijo, ni eterno, como creía Parménides. Es devenir continuo, es marcha que no cesa, que cambia continuamente, que crea y destruye, como decía Heráclito. Parménides y Heráclito fueron dos filósofos griegos presocráticos o preplatónicos, podríamos decir también. Platón igual se inspira en Parménides en muchas de sus ideas. Lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿sí? Esto está inspirado en dos dioses griegos. Nietzsche explica en realidad, ayudándose de estos conceptos griegos en su obra, El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia fue la primera gran obra de Nietzsche. La vida posee dos dimensiones opuestas. En su aspecto aparente, externa y superficial es apolínea. En su aspecto interno, profundo e intrínseco es dionisíaco,
¿sí? Ahora en las próximas diapositivas se explica qué es el apolinio y qué es dionisíaco. Apolo es el dios del sol, de la luz, del arte clásico, de la armonía, del equilibrio. Dionisios, el dios del vino y la embriaguez, de la música y la poesía. Aclaremos que los griegos valoraban, tenían ambos dioses, ¿sí? Ambos dioses eran valorados y ambos se les rendía culto, ¿sí? Evidentemente el platonismo y el cristianismo van a hacer que quede Apolo solo, ¿sí? Sin Dionisios, ¿sí? Sin una cosa es el dios del orden, del equilibrio, del realismo, que es Apolo, ¿sí? Pero también tenemos que gozar de la vida. Los dos aspectos eran importantes para los griegos, ¿sí? La idea de que la razón debe dominar completamente a los instintos y a los deseos, y los debe negar completamente, bueno, va a ser, digamos, algo que niega la vida, a juicio de Nietzsche. Lo apolíneo representa lo ordenado, lo racional, lo que es fácilmente comprensible, medible, conceptualizable, ¿sí? Podríamos decir algo así como el yo para Freud. Lo dionisíaco representa el caos y la voluntad irracional, la pasión, el instinto, lo enigmático, lo contradictorio, lo que escapa de la comprensión racional a la conceptualización. Podríamos decir el ello para Freud. Freud negó haberse inspirado en esto, pero parece ser bastante parecido. La realidad es múltiple y es diversa, difícil de atrapar en conceptos abstractos. Al contrario que en Hegel, para Nietzsche, la realidad no es absolutamente racional, ¿sí? Hegel había dicho que toda la realidad es racional, ¿sí? Y existe todo un culto en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Para Hegel, obviamente, la historia es la historia de la sucesión de momentos racionales, ¿sí? De cómo va evolucionando la razón a lo largo de la historia. Nietzsche dice que, bueno, que tiene que haber un equilibrio permanente entre lo racional y lo no racional, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿sí? Y no puede ser, digamos, todo subordinado a lo racional como desde Platón la cultura occidental se plantea. La voluntad de poder es una autoafirmación. No se trata de una huida, sino todo lo contrario, de la afirmación de la vida, que incluye el dolor, pues forma parte de ella, ¿sí? La voluntad de poder es finalmente lo que mueve a los seres humanos, ¿sí? Y implica estas dos cosas, implica el deseo que viene de lo dionisíaco, los deseos primarios, y también el control, la racionalidad, ¿sí? En un equilibrio entre las dos cosas, que es lo apolíneo. La voluntad de poder es ciego, es refrenar el impulso por imponerse y satisfacer las pasiones y los instintos, ¿sí? Todo lo dionisíaco. La voluntad de poder es voluntad de superación, fuerza vital, creadora, que busca expandirse e imponerse. Es fundamentalmente fuerza creadora de valores, ¿sí? Porque de última, lo apolíneo es una forma de canalizar lo dionisíaco, ¿sí? Lo que nos mueve de última son las pasiones y los instintos. Y esa es la verdadera fuerza creadora de valores. Lo otro es tener en cuenta la realidad para poder lograr nuestras metas. Por un lado, la realidad y por otra parte la convivencia. No es que Nietzsche niega que necesitamos algún tipo de moral para la convivencia. El problema es cuando es una moral que está más allá de las necesidades de la convivencia. Vamos a dar un ejemplo cualquiera, no sé, la prohibición de la homosexualidad. No es un requisito de la convivencia, es negar los valores vitales de los homosexuales. El vitalismo supone una afirmación de la vida negada por la tradición platónico-cristiana. La realidad, la vida, el hombre mismo son algo cambiante, sin una esencia fija ni determinada. Están en continua transformación, ¿sí?
No hay una realidad eterna e inmutable. Siempre va cambiando y tampoco hay, para Nietzsche, ninguna redención definitiva, como podría ser, no sé, el socialismo. La vida es simplemente algo que siempre cambia, siempre cambiará y siempre cambió. ¿Sí? Y la mueve una voluntad ciega, una pasión ciega, la voluntad de poder, que es algo individual. ¿Sí? En este mundo a todos nos mueve la voluntad de poder. Todo es interpretación. ¿Sí? No hay tampoco una verdad. La verdad de la voluntad de poder es esa, cada uno interpreta la realidad de acuerdo a sus propios deseos profundos.